escucho a nadie. Voy a continuar con donde habíamos quedado el lunes, que es, estábamos con las características morfológicas de la cuenca hidrográfica. Ya habíamos llegado hasta la curva isométrica explicando en detalle la interpretación. Lo que, para terminar, que creo que esto no lo vimos, es que Strasler en el año 1952, Strasler es uno de los hidrólogos muy importantes que tiene mucho que ver, no solo en temas de geometría de cuencas, sino también en temas de escorrentía, de caudales. Vamos a ver, igual que Horton, igual que Gravelius, que se re preocuparon por este tema, y lo vamos a ver en el desarrollo de la materia varias veces. Bueno, el tipo de curvas isométricas acá los define como convexas, intermedias y cóncavas. Esta explicación es general. Por ahí, justo la que obtengo no es exactamente igual a las que están presentando Strasler. Bueno, convexa presenta, a ver si está el dibujito. Ahí está. La convexa está acá. Representa superficies pendientes, elevadas, para drenaje juvenil, para ríos jóvenes. La roja. Ahí está. La convexa, bueno, no, justamente así nunca nos salen las cuencas, las curvas isométricas de ríos juveniles. A nosotros esa forma nunca nos ha dado en la realidad real. Ya les mostré en la clase anterior cómo nos dan los modelos. Ríos maduros está del medio, que sería las intermedias, y las cóncavas, que es la que está en celeste, se refiere a los ríos antiguos, que tampoco es el caso porque todo el relieve nuestro de zona de montaña es todo terciario, es todo bueno, hay también formaciones mucho más viejas, pero es relativamente jóvenes nuestros relieves. Bueno, o sea, pero sepan que existe esto, pero no necesariamente a nosotros nos va a dar igual a esto. Bueno, acá, con respecto al tipo de curva isométrica que obtengamos, acá hay una pequeña descripción. Cuando es juvenil o en fase de no equilibrio, como son las que nos dan a nosotros en cuencas de montaña, el área de debajo de la curva isométrica es mayor del 60%. Bueno, esto hay que analizarlo, a qué se refiere. El equilibrio, estaría en equilibrio si el área está entre el 35 al 40, y residual cuando el área es menor al 35%. Esto también según Strasler 1957. Lo que pasa es que Strasler debe ser un autor de Europa, y ahí todos los relieves son muy, muy viejos, muy antiguos, entonces le da estos valores que son relativamente pequeños. A nosotros nos da valores muy elevados, así que olvídense que estamos en este nivel. Nosotros tenemos a veces el 60 o más del 60% que está cubierta por el relieve juvenil. Bueno, vamos a pasar al coeficiente de masividad, o también le llaman de Martone. Este de Martone era un climatólogo, ya lo vamos a ver, que también determinó el índice de aridez, así que por ahí se repiten los nombres, porque hay gente que viene investigando y saca varias cosas en distintos temas hidrológicos, o en este caso referido a la morfometría de cuenca, específicamente relacionada a la forma de la cuenca. Bueno, es un cociente que tiene en cuenta la altitud media de la cuenca, el H, sobre el A, que es la superficie de la cuenca, multiplicado por 1000. Nosotros lo multiplicamos por 1000 simplemente por una cuestión de unidades. Y lo podemos ver en este gráfico, que tenemos los puntos O, B y A, donde está representada el relieve de la cuenca, y acá en el valor M está representada la altura H, que es la altura media de la cuenca. Entonces nosotros tenemos que el H o HM es igual a OM, está sobre OA.
que esto es la tangente, o sea, trigonométricamente es la tangente de un ángulo que en este caso es el ángulo alfa. Recordamos esto de la secundaria o de matemáticas que vieron ustedes en primer año, y van a recordar que la trigonometría te habla de que es la tangente de alfa por el valor de 1000. Entonces, este coeficiente sirve para comparar sobre todo cuencas o subcuencas y ver qué está pasando las unas con las otras. ¿A qué le llamamos altura media en metro? Es la diferencia entre la altitud media de la cuenca y la altitud mínima de la cota de esa misma cuenca. Es lo que decíamos el otro día, que a veces nosotros Salta está a 1200 metros sobre el nivel del mar. ¿Para qué voy a representar los 1200 hasta cero? Si yo, por ejemplo, si estoy estudiando acá alguna cuenca, voy a saber que el límite es 1200, o me fijo yo en mi mapa de curvas de nivel cuál es el valor mínimo, y de ahí para arriba es lo que represento. Todo lo de abajo no tiene sentido porque tenemos altitudes altas en zonas de montaña. Bueno, el coeficiente de masividad alcanza mayores valores más grandes cuando las cuencas son pequeñas y hay muchos desniveles topográficos, es decir, hay muchos valores de pendientes abruptas, y los valores grandes del coeficiente de masividad responde a cuencas grandes con topografías más suaves. No es nuestro caso. Nuestros casos son siempre altitudes muy elevadas y mucha pendiente, porque estamos en zonas de nacientes, sobre todo más al norte de la provincia de Salta, que son todas nacientes de cuencas. Igual acá tenemos muchas nacientes también, las del Río Vaquero, Lecer, San Lorenzo, etc. Y todas las nacientes suelen tener grandes altitudes y mucha pendiente. Bueno, en definitiva, el coeficiente de masividad es directamente proporcional a la altura media de la cuenca e inversamente proporcional a la superficie. Y acá tenemos una representación de tres situaciones parecidas, donde son cuencas que tienen tres cuencas diferentes, que tienen igual altitud media, pero diferente superficie o diferentes inclinación, incluso en relieves más inclinados y menos inclinados. Y acá tenemos, bueno, esta es la altitud media, que no necesariamente, o inclusive hasta superficies diferentes puede llegar a tener, y valores de altitud máxima diferentes también. En esas cuencas, y sin embargo tienen valores de el mismo valor o muy parecido de altitud media. Bueno, en este caso, bueno, acá dice símbolo que decir alfa, y bueno, salió en el Word al revés. Acá está el alfa 1, acá está el alfa 2, acá tengo una altitud media de 1 unidad de altura, este es más pequeño que esta otra, y tengo, sin embargo, las tangentes de los dos ángulos me da lo mismo, a pesar de que las altitudes medias son diferentes, o puede darse todo tipo de situaciones. Bueno, hay López y Gutiérrez determinó para distintos coeficientes de masividad. Cuando es de 0 a 35, se habla de muy montañosa. Cuando estamos hablando de 35 a 40, este es adimensional, ¿no? No es adimensional, es 1 sobre kilómetro, o kilómetro a lo menos 1. De 35 a 70 es montañosa, y de 70 a 105 es moderadamente montañosa. Es decir, mientras más bajo, más montañosa es, y mientras más alto se va suavizando. Bueno, otro autor, que lo vamos a ver inclusive más adelante en la cátedra, en la teoría y en la práctica, es Fournier. Fournier para nosotros es muy importante y determinó el coeficiente orográfico. El coeficiente orográfico es el coeficiente de masividad
por la altitud media. ¿Se entiende? O lo mismo que quiere decir la altitud media al cuadrado sobre el área y siempre multiplicado por 1000 por una cuestión de escala. Y cuando yo tengo valores de coeficiente por arriba de 6, que es un valor bajo, hablamos de relieve accidentado, y cuando es menor a ese, es poco accidentado. Les cuento que a nosotros en la práctica, nosotros nos da valores de 32, 70, nos da valores altísimos el coeficiente orográfico. Por esto que le digo, estamos hablando de experiencias juveniles, tenemos gente. Entonces, tenemos valores muy elevados de coeficiente orográfico, y eso está muy relacionado con el tipo de torrencialidad que tienen estas a las inundaciones rápidas y violentas que va a tener, inclusive los aluviones, que son muy frecuentes en todo tipo de cuencas, zonas húmedas y zonas áridas de nuestra región de Salta y Jujuy. Así que es normal que nos deban tan elevados, y el 6 es un número que hasta ridículo para nosotros, que les puede haber llegado a dar en otras zonas, en otros países, porque nuestros relieves son muy elevados. Altitud media y mediana. Esto es re fácil de calcular. La mediana ya lo vimos, lo sacamos de la curva isométrica, el 50% de la superficie acumulada del relieve. Entonces de ahí subo y corto y obtengo la mediana. A ver, lo muestro de vuelta. Acá está. En este gráfico, este va representado, es la curva isométrica, están las ipso-ipsa. Esta cuenca va, bueno, de 0 a arriba de los 3000, estará cerca de los 3500 más o menos metros sobre el nivel del mar. Y entonces al 50% de la superficie acumulada, se determina el valor de mediana, que más o menos va a ser como 1800 en este esquema. Por lo tanto, esta es la forma que se calcula la mediana. La media, la altitud media, se saca con esta otra formulita, que dice qué cosa. Me fui. Que utilizo el mapa de curvas de nivel, donde esta va a ser la altitud media de toda la cuenca, y voy a tener los AI, que es el área entre dos cotas, entre dos curvas de nivel, y el HI, que va a ser la altitud media de esa faja altitudinal, que se saca como, por ejemplo, si yo tuviera las dos, estuvieran cada 200 metros las curvas de nivel, y tuviera, por ejemplo, 1000 y la próxima 1200, el promedio entre las dos es el HI. 1200 dividido 2, ¿cuánto es? Bueno, eso sería 1000 más 1200 sobre 2, serían 2200, sería 1100. Entonces esa va a ser la altitud media de esa faja altitudinal, y este es la superficie de cuenca. Bueno, o sea que es una ecuación que tengo que calcular mediante GIS la superficie entre pares de cotas para toda la cuenca. Van a tener un práctico bien lindo de eso, ya lo van a ver. Vamos a ver pendiente medida de la cuenca. Esto también es muy importante. Está la JM, le decimos, igual a D por L sobre A es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, D es la equidistancia entre curvas de nivel. Si tenemos en cuenta el ejemplo anterior, que decíamos que están hasta desde 200 metros, ese sería el valor. Y L es acá me detengo, es la longitud total de las curvas de nivel expresada en kilómetros. Esto lo puedo calcular con un curvímetro o con el GIS, que donde vos vas viendo en el mapa de curvas de nivel, vas viendo cada curva de nivel cuánta es la longitud que tiene, y después en el Excel vas sumando todos los valores y tenés el L. Es laborioso, pero es la única manera. Bueno, es el promedio ponderado, en definitiva, la pendiente media de la cuenca de la
superficiales en las que la línea máxima de la pendiente es constante. Bueno, ¿y cómo se interpreta? Según Ortiz Vera, estos son los valores de pendiente media que podemos obtener y nos dice el tipo de relieve. Entonces, por ejemplo, tenemos de 0 a 3, plano, que no es nuestro caso, y cuando hablamos, nosotros vamos a tener de 35, acá de 20 a 35 fuerte, 35 a 50 muy fuerte, 50 a 75 escarpado, y mayor de 75 hablamos de muy escarpado. Entonces nosotros vamos a estar en esta parte de la tablita. Según López Cárdenas del Llano, nosotros seguimos en la escuela de López Cárdenas. Esta es otra clasificación, es muy parecida a la anterior. ¿Ve? Fíjense que este creo que tiene un par de categorías más. Las más pequeñas habla de menor a 0,5, muy plano, entre 0,5 y 1 plano, y este va hasta 3. ¿Ve? Cambia en los valores de pendiente más bajos. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con pendiente fuerte, fíjense que respeta, ¿ves? Ya, de 15 a 20 accidentado le llama, y nosotros tenemos ¿dónde es? De 12 a 20. Y también hablamos de lo mismo en este otro. De 50, fuerte le llama acá, y acá le llama muy fuerte. De 35 a 50, muy fuerte, muy fuerte. Y de 70 a 75 escarpado y muy escarpado. Acá me parece que hay un error de tipeo y este debería decir fuerte. Ya me voy a fijar en la tabla de López Llano, porque si no, estas dos categorías estarían en una sola. Esta seguramente se pifió el muy, que no debe estar. Así que táchenlo y pónganle fuerte directamente. Ya estamos encontrando defectos a la publicación. Bueno, acá está representado estoy viendo los mensajes. Este es el relieve de la cuenca, es parecida a la curva isométrica, solo que acá no está representado en porcentaje de área acumulada, sino en distancias que tiene en la parte de las abscisas y acá las altitudes. Entonces yo puedo representar, inclusive con Google Earth, tocando el punto más elevado y el más bajo, puedo construir este perfil de la cuenca y puedo, que lo puedo hacer por el cauce principal, y puedo establecer cómo es, esto es muy útil además para saber cómo está representado nuestro curso fluvial. Entonces puedo ver cuántos kilómetros tiene en las abscisas, y de acá se puede sacar la pendiente media. Bueno, les explico cómo lo hacían antes de que tuviéramos las herramientas que tenemos ahora. Entonces ellos representaban el relieve de la cuenca con las altitudes, sobre todo la altitud máxima, pero iban viendo punto por punto para ir construyendo esta curva, y esta es la longitud del curso final hasta el punto de cierre. Entonces lo que se hace, se traza una línea de punto de la siguiente manera. Esta línea de punto está tocando justo la mitad del relieve. Si esto yo lo puedo medir y conozco esta distancia, marco ese punto hasta ahí y trazo la línea recta desde el punto de cierre. Marco utilizando ese punto y veo hasta dónde llega. Sí, entonces yo lo que veo que hay dos partes. La parte que corresponde a esta área A, y acá tengo una área B. Esto lo que hacían es recortarlo. Yo lo puedo recortar, lo construyo en papel, lo recorto con una tijera y lo peso. Si ambas partes tienen el mismo peso, este punto corresponde a la pendiente media del río. Estamos hablando en este caso no de la cuenca, sino de pendiente media del río. Y si esto está de distintos valores, voy moviendo esta recta de línea de punto hasta que logro que las dos se equiparen. Entonces, en ese momento logro obtener
la pendiente media del río. Mira qué ágiles y qué prácticos. Bueno, este debería haber estado un poquito más adelante ese esquema. Bueno, veamos cómo responde el hidrograma en función de del perfil longitudinal del río, y en este caso tenemos dos cuencas que tienen la forma y la superficie parecida, y acá tengo, en este caso es muy elevada, esta es la altitud sobre el nivel del mar, este es el perfil longitudinal, que, en este caso del río, y esta es la altitud, esta es más baja, una serranía mucho más baja, y esta parte es similar a esta otra, pero acá se suaviza, que se llama meseta. Bueno, el hidrograma, el resultado de esta, va a ser de este tipo, es decir, que va a tener un pico, un tiempo de concentración que va a ser de este valor, más bien redondeada, el pico de crecida, y un valor de este valor. En este caso, la cuenca es mucho más en punta, no la cuenca, el hidrograma, y tiene un pico más elevado, un poquito más elevado que el anterior, y con un tiempo de concentración que no sé si es parecido o más corto, un poquito más corto que el anterior. Entonces, ya esto nos da una idea que el tipo de relieve no va a generar, va a variar el tipo de hidrograma que vamos a tener. Bien, ahí está explicado eso. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la red hidrográfica, la red de drenaje. Nosotros necesitamos construir un mapa de red de drenaje a partir de todo un cauce principal. Esto lo hacemos a través de un GIS y se construye esa red tratando de hacer lo que llegue a todo lo más pequeño posible, con el mayor detalle posible que pudieras poner en la red de drenaje, mejor, porque a veces el software lo marca directamente y deja de ver, no llega a ver impulsos muy pequeños, que son los temporarios, que son los de orden 1 o 2, y nosotros necesitamos que estén representados todos. Entonces, por ahí nosotros solicitamos que el mapa sea hecho con mayor detalle, porque la interpretación va a ser diferente. Las condiciones las ramificaciones de la red de drenaje va a depender de la topografía, de la geología y la cobertura vegetal. Muchos ríos en zonas de montaña están circulando sobre niveles de fallas, o sea, en sitios, líneas de fallas que se ha generado en un lugar. Es típico que un río vaya por ese lugar, que es el punto más débil y más profundo. Y además va profundizando ese nivel de la falla, esa línea de falla, y yo lo veo porque el trazado es muy rectilíneo, y además los cursos hay otros que pueden ser con fallas menores, son medio perpendiculares al curso principal, y eso en la naturaleza, las líneas rectas, en la naturaleza, sobre todo fluvial, no es normal. Yo veo una línea recta en el río y ya tengo que sospechar que hay un control estructural, y específicamente a nivel de falla o de fractura. Así que tengo que investigar la geología, cómo viene la mano, qué formación, ahí están las hojas del IGM y del CGMAR, las hojas geológicas de muchas regiones, nuestra la mayoría, y puedo ver inclusive cuáles son las fallas, dónde están puestas y por dónde circulan nuestros ríos. Entonces, sepan que la red de drenaje que se llama un control estructural, que está dado por las fracturas, los plegamientos y por supuesto las fallas. Bien. Perfil longitudinal. Bueno, ya lo estábamos viendo hace rato en esos esquemas, bueno, que ya tenemos en base a la longitud y la altitud de las cotas, bueno, ya está eso. Bueno,
Dentro de un río puede tener, pues generalmente son bastante largos nuestros ríos, pueden tener 15, 20 metros los más pequeños, o hablamos de ríos de 150 kilómetros, ríos mucho más largos. Y a lo largo de todo ese trayecto reciben los aportes de los afluentes, de corrientes menores. Entonces, cuando yo hablo de coeficiente de sinuosidad, no lo puedo aplicar para todo el río completo, sino para un tramo determinado, porque además el río tiene meandro, va cambiando la pendiente, se va ensanchando, se va estrechando en función de las geoformas que va atravesando y a las características de la litología y a las características geológicas, o sea, es muy variable la forma, por ahí se entrecruza, por ahí forma barras, y también depende mucho de la pendiente. Entonces, para aplicar el índice de o coeficiente de sinuosidad, lo tengo que hacer en tramos más bien cortos, con bastante detalle. ¿Y cuál es? Es la relación, a ver, no tengo ningún dibujito, yo acá les suelo poner un dibujito. Usemos la imaginación. Hagan un río curvo, o sea, con sinuosidades, y marquen dos puntos, el A y el B. Yo voy a tener que, si sigo el curso del río de acuerdo a esa sinuosidad, va a tener una longitud mayor que si yo uno esos dos puntos con una